Debe permanecer a bordo. Permita el libre cierre de puertas. Humanos falsos en el metro de la Ciudad de México. Durante décadas, el metro de la Ciudad de México ha sido escenario de accidentes, desapariciones y leyendas urbanas, pero recientemente ha surgido un fenómeno nuevo, inquietante y difícil de explicar. Usuarios aseguran haber visto a personas que parecen humanas, pero no lo son. No respiran, no parpadean, no interactúan. Y lo más perturbador, a veces aparecen en 2 estaciones al mismo tiempo. Los primeros casos documentados se registran en foros de internet como Reddit entre 2021 y 2023. La mayoría describe encuentros nocturnos en líneas como la 2, la 3, la 7 o la línea B. Las coincidencias son alarmantes. Individuos con rostros perfectamente simétricos, expresiones vacías, ropa sin marcas, mochilas negras idénticas y un comportamiento mecánico, como si fueran maniquís. Pero, ¿quiénes son? Diversas teorías circulan por internet: androides, replicantes, entidades de otra dimensión, vigilancia encubierta o simplemente actores, pero ninguna explicación puede responder por qué algunos testigos aseguran haber visto a los mismos individuos en diferentes líneas, a la misma hora. Duplicación, proyecciones, algo más. A través de algunos testimonios encontramos un patrón. Estos seres aparecen entre las 9 y la medianoche, siempre en vagones poco ocupados, siempre callados, siempre observando. Nunca viajan solos, siempre en grupos de 2 o 3. Algunos usuarios afirman que si los miras demasiado tiempo, te devuelven la mirada y sonríen. Asimismo, en muchos de los reportes, los niños reaccionan con miedo inmediato, lloran, se alejan o les dicen a sus padres que no son de verdad, que pueden ver los niños que los adultos no. Una teoría que ha ganado fuerza es la experimentación social militar, y si estos seres fueran prototipos de vigilancia encubierta, México ha sido campo de prueba para tecnologías no anunciadas en el pasado. ¿Qué tan lejos llegaría una organización para ponerlos entre nosotros? Incluso algunos otros se han atrevido a responsabilizarlos de los famosos pinchazos, de los cuales se ha hablado en el metro, es decir, varios reportes de personas que reportan que cuando abordan el metro de la ciudad sintieron un pequeño piquete en alguna parte del cuerpo, para después comenzar a sentirse mal. Lo extraño aquí es que todas las personas que hicieron un reporte de esto o que fueron víctimas nunca fueron ni asaltados ni esculcados. Las autoridades y usuarios se preguntan lo mismo. ¿Quién está detrás de esto y con qué fin lo hacen? El vagón silencioso. Mi nombre es Fernanda. Estudio diseño en la UAM Azcapotzalco. En nuestra carrera siempre he considerado que en los detalles está la diferencia de todo lo que hagamos. Como diseñadora, suelo poner atención en lo que pasa a mi alrededor. Me gusta observar a la gente, imaginar historias. Pero tuve una experiencia muy extraña, rara y macabra en la línea B, y desde esa noche se me fue quitando esa costumbre y he aprendido a no mirar demasiado, porque hay cosas que no deberían verse 2 veces. Era jueves, casi las 9:30. Venía de una clase pesada en la universidad y solo quería llegar a casa. Tomé el metro en San Lázaro rumbo a Ciudad Azteca. El vagón estaba extrañamente vacío. Me pareció raro porque esa línea a esa hora todavía suele tener gente, pero lo agradecí. Me senté cerca de la puerta, saqué mis audífonos y comencé a editar unas fotos en mi celular. Al principio todo normal. El tren avanzaba lento. En la siguiente estación subieron algunas personas, pero me llamó la atención que en el fondo del vagón ya había 4 personas sentadas. No los había visto al subir. Juraría que el vagón estaba vacío. Eran 3 hombres y una mujer.
todos con la cabeza baja, sin celular, sin mochila, sin nada. Vestidos igual, pantalones oscuros, camisas sin logotipo, ropa que parecía limpia pero sin textura. Y un detalle me dio escalofrío. Los 4 estaban perfectamente alineados, con las manos sobre las rodillas, mirando al piso, idénticos. Me dije que tal vez eran indigentes, dormidos o personas cansadas, no lo sé, pero no respiraban como alguien dormido, estaban tan inmóviles que uno pensaría que eran estatuas. Pensé en tomarles una foto, pero me dio pena. En eso, el vagón frenó un poco bruscamente. Yo pestañeé, y cuando abrí los ojos, los 4 habían girado la cabeza hacia mí, al mismo tiempo, exactamente al mismo ángulo. Me congelé y entré en un shock de miedo. No me estaban viendo con odio ni curiosidad, solo con nada, con vacío, como si estuvieran calculando algo. Lo peor fue notar que no parpadeaban, ni uno solo. Me incomodé tanto que fingí buscar algo en mi mochila, solo para romper el contacto visual, y ahí fue cuando por el reflejo de la ventana vi que se estaban levantando. No lo pensé 2 veces, me levanté y fingiendo calma para bajarme en la siguiente estación, que era Oceanía, pero con la piel erizada y el corazón en la garganta. Al mirar hacia atrás ya no estaban. El vagón estaba otra vez vacío. Me bajé como si estuviera escapando de algo invisible. Una señora que estaba en el andén me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo me sentía mal. Esperé al siguiente tren y juro que no me subí hasta ver que el vagón tuviera gente real. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente lo conté en clase y una compañera, Claudia, se me quedó viendo pálida. Me dijo, yo vi algo parecido en la línea 5. Personas muy extrañas dentro del vagón, hasta parecían robots con piel real. Desde entonces me empecé a clavar un poco en el tema. He buscado en internet, pero no he encontrado mucho. Eso sí, hay más gente que los ha visto. Les llaman humanos falsos. Otros les dicen los observadores. Nadie sabe qué son, pero todos coinciden en algo. Si te das cuenta que no son humanos, ellos también se dan cuenta de ti. Así que, desde ahora, tengo mucho cuidado en andar en el metro. No vaya a ser que me vaya a encontrar con estas personas o con estos humanos que no son personas. Aquí les dejo mi macabra experiencia. Los del traje negro. Trabajo como conductor del metro en la línea 2 desde hace casi 15 años. Quiero platicarles una experiencia muy aterradora que tuve por ahí del año 2013. Y con esto de los humanos falsos, yo tuve una experiencia con unos. Era una noche lluviosa y hacía mucho frío. Si no mal recuerdo, debieron ser por ahí de las 12:10 o 12:15 de la noche. Iba en mi último recorrido rumbo al Metro Toreo. El tren estaba prácticamente vacío, como suele pasar a esa hora. Iba concentrado en mis controles, solo esperando a cumplir el trayecto para terminar mi turno. Salí de Tasqueña. El camino era normal. Al llegar a la estación Portales, noté por el retrovisor que alguien subió justo detrás de mi cabina. No era raro. Ese modelo de tren no tiene separación entre vagones, así que la gente puede caminar de un extremo al otro sin problema. El sujeto vestía de manera curiosa. Pantalón negro, camisa negra y una corbata roja, como si viniera de la oficina. No le di mucha importancia. La gente se viste como quiere, más a esa hora. Se me hacía algo raro porque, por el frío que estaba haciendo, el chico venía sin suéter, solo esa camisa. Avanzamos a la siguiente estación, que es Xola, pero cuando se abrieron las puertas, subió otro sujeto, y ahí fue cuando lo que me causaba extrañeza me empezó a dar mucha intriga. Este nuevo pasajero era idéntico al anterior, misma estatura, misma ropa, mismo rostro. Aunque solo lo vi de perfil, pensé, ¿vendrán de alguna presentación? ¿Un show? ¿O serán gemelos? Pero cuando llegamos a la siguiente estación, que era Viaducto, subió un tercero, vestido igual, mismo rostro, misma mirada perdida. Ya no me pareció coincidencia. Activé el sonido para cerrar las puertas, pero algo me jaló el estómago. Me bajé de la cabina para mirar discretamente hacia donde estaban los 3, y ahí estaban sentados, 2 frente a frente, el otro en el asiento de en medio, los 3 mirándose fijos sin parpadear, sin moverse ni un milímetro. Algo en ellos se sentía muy mal, pero muy mal. No parecían personas normales.
estaban demasiado quietos. Sus movimientos eran demasiado lentos, como si fueran mecánicos, personas artificiales. No sé cómo explicarlo, pero me recorrió un escalofrío tan fuerte que tuve que frotarme los brazos. Regresé a la cabina sin dejar de vigilarlos por la ventana que está atrás de mí. El tren avanzaba, pero ellos seguían ahí, fijos, ni una palabra, ni una mirada al exterior, solo se veían entre ellos. Llegamos a la estación Zócalo. Teníamos la orden de no hacer parada en esa estación. Nos pasamos de largo y aproveché para voltear hacia atrás. Los 3 sujetos ya estaban de pie, parados en el mismo sitio, pero ahora viéndose de frente, quietos, rectos, como soldados en formación. Pero lo más extraño fue que nadie más en el vagón parecía notarlos. Había unas cuantas personas al fondo, medio dormidas o viendo su celular, pero nadie volteaba, nadie reaccionaba. No sé si era yo el único que los veía. Seguíamos avanzando. El vagón se fue vaciando poco a poco. La siguiente estación fue Pino Suárez. Las puertas abrieron y los 3 se bajaron en fila, uno detrás de otro sin mirar a nadie, sin apurarse. Y ahí me dio verdaderamente miedo. Al bajar y caminar por el andén, pasaron si acaso a unos 3 metros frente a mí y pude ver sus manos. No eran manos normales, eran blancas, lisas, como maniquí, sin pliegues, sin uñas, como si fueran de plástico, pero se movían y caminaban. El tren se quedó unos segundos detenido. Yo me quedé paralizado en mi cabina, con el sudor frío bajándome por la espalda y esa sensación en la nuca, como si todavía me estuvieran viendo desde el andén. Esa noche llegué a entregar al tren al toreo. Le platicé a 2 compañeros que aún estaban ahí lo que me había pasado, y uno de ellos me dijo que a él ya le habían tocado esas personas, que eran muy raras, que vestían bien, pero que en efecto caminaban como zombies, que le daban miedo. En ese momento pensamos que podría ser una secta o algo, pero nunca supimos. Hoy, en 2025, por lo menos he escuchado una historia similar de aquellos hombres de negro como unas 5 veces. No sabemos qué son, no parecen personas normales, no son humanos, no sabemos qué son y qué hacen entre nosotros. Vi a mi amigo fallecido en el metro. A mí me pasó algo en la línea 3 del metro, dirección universidad. Trabajo en una oficina cerca del metro Centro Médico y a veces, por la carga de trabajo, me quedo hasta tarde. Ya me acostumbré a ese ambiente frío y silencioso de los vagones nocturnos. Siempre tomo el primer vagón donde hay menos gente. Ya me lo sé de memoria. O, eso creía. Era miércoles. Pasaban las 10 de la noche. El vagón venía semivacío. Un par de personas sentadas, cada una perdida en su mundo. Me subí sin prestar demasiada atención. Cansado, me senté en el tercer asiento junto a la ventana. El vagón estaba vacío. Bueno, casi, pues justo frente a mí ya había alguien sentado. Cuando levanté la vista, casi se me va el alma al suelo. Era Mario. Vestía la misma chamarra de piel negra con rayas rojas que siempre usaba en la oficina. Tenía el mismo corte de cabello castaño, ligeramente despeinado. Incluso tenía la cicatriz en la cabeza, la que le dejó una caída en la universidad y que siempre mostraba con orgullo, como si fuera una medalla. Pero, ¿Mario? Mario había muerto hace un mes en un accidente de motocicleta. Yo fui al velorio. Yo lo vi en el ataúd. Pensé que estaba alucinando, que era el cansancio. Me incliné un poco entrecerrando los ojos para asegurarme. El parecido era escalofriante, hasta los detalles en su rostro, la forma en que fruncía ligeramente las cejas, todo. Oye, Mario, dije en voz baja, casi temblando. Pero nada, ni un parpadeo. Solo se quedó mirando al frente como si no me escuchara, pero yo sé que me escuchó. Entonces, algo me hizo tragar saliva. Ese hombre, ese ser, empezó a mover la cabeza muy despacio, como si estuviera negando, una y otra vez, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Un movimiento mecánico, rígido, como una muñeca mal calibrada. Me le quedé viendo fijo. Era el rostro de Mario, pero no era Mario. Vaya, no sé si me entienden. Los ojos. Había algo en sus ojos que no estaba bien.
No tenían expresión, no tenían vida, como si fueran de vidrio. Me levanté con torpeza, me agarré del tubo, el corazón a punto de salirse. Caminé hacia la puerta más cercana sin dejar de mirarlo de reojo. En ningún momento dejó de mover la cabeza. El tren llegó a Etiopía. Me bajé de inmediato, antes de que cerraran las puertas. Me atreví a mirar por última vez hacia adentro, pero él ya no estaba sentado ahí. Ahora estaba de pie, justo donde yo me había sentado, mirándome. Y esta vez sí sonrió, pero era una sonrisa rota, mal armada, como si nunca antes lo hubiera intentado. Desde ese día no he vuelto a tomar el primer vagón y a veces en la oficina, cuando paso junto al escritorio vacío de Mario, me dan ganas de voltear para asegurarme de que no haya alguien sentado imitando como solía sentarse él, porque si te soy sincero, no estoy seguro que eso que vi se haya quedado adentro del metro. Fue una experiencia bastante aterradora. Lo conté con mis compañeros, pero nadie me cree. Muchos me dicen que es porque tal vez extraño mucho a Mario, pero yo sé que eso que estaba ahí, en ese vagón, no era real. No era un humano. No sé qué pudo haber sido. La mujer de la ventana en línea 1. No sé si esto que voy a contarles tenga alguna explicación lógica. Lo he pensado muchas veces y siempre llego a la misma conclusión. Mi nombre es Luisa, tengo 37 años, soy oficinista. Eso que vi ese día no era normal. Era una persona que al mismo tiempo no era una persona. Vaya, no sé cómo explicarlo. Era jueves, venía saliendo de la oficina, cansada, con dolor de cabeza y las piernas pesadas. Tomé la línea 1 del metro en Insurgentes como lo hago casi todos los días. Eran las casi 11 de la noche. A esa hora, el vagón ya no va tan lleno. Por suerte, me senté del lado derecho junto a la ventana, en uno de los asientos que ya están medio flojos. Saqué mi bolsa de papas y mi celular para ponerme a scrollear algo mientras avanzaba el metro. Me vi en la ventana por el reflejo y ahí fue cuando todo empezó a sentirse mal. Muy mal. Mi reflejo estaba raro, no sé cómo explicarlo. Yo estaba quieta, pero juraría que el reflejo parpadeaba más lento y la expresión en su rostro no era exactamente la mía. Era como si no fuera un reflejo, sino otra versión de mí, ligeramente desfasada. Me incomodó y no quise profundizar mucho. Tal vez era mi mala vista, pero por el reflejo seguí viendo algo más. Algo detrás de mí. En la ventana, justo a la altura del respaldo del asiento que estaba detrás de mí, aparecía otro rostro de una mujer. Una cara sin expresión, sin brillo, sin ningún tipo de vida. Estaba ahí, fija, mirándome. Era imposible. Yo sabía que ese asiento iba vacío. Tuve el impulso de voltear. Me giré rápido, asustada, y efectivamente, no había nadie. Volví a mirar la ventana y ahí seguía la mujer del reflejo, mirándome, fija, como si supiera que yo también estaba ahí. Me espanté mucho. No me podía mover. Mi corazón empezó a latir como tambor. Respiré profundo y me repetí: es un truco de la luz, algún anuncio afuera, o algo. Pero no era ningún anuncio, porque la mujer del reflejo de pronto sonrió. Además íbamos a la mitad del túnel, y no fue una sonrisa amable, fue algo retorcido, una mueca macabra, y lo más terrible, solo estaba sonriendo en el reflejo. Yo no escuché ni vi a nadie moverse, no hubo ruido, solo ella detrás de mí en la ventana. No sé cómo me armé de valor, me levanté y me cambié de vagón en la siguiente estación. Apenas abrieron las puertas, corrí sin mirar atrás. La gente me vio raro, pero ¿qué les iba a decir? ¿Que el reflejo de la ventana del metro me estaba devolviendo otra cosa que no era yo? Desde ese día no me siento junto a las ventanas, y si llego a hacerlo, por nada del mundo me vuelvo a mirar entre ellas, porque a veces tengo la certeza de que esa mujer sigue ahí, atrapada en algún reflejo, esperando a que vuelva a mirar. La señora que no parpadea.
Yo no suelo contar estas cosas porque la gente se burla o me dice que estuve alucinando, pero lo que vi fue real. Al menos lo sentí tan real que aún no puedo dormir bien desde aquella noche. Trabajo en un call center por la colonia Doctores y casi siempre salgo después de las 11. Tomo la línea 8 en Doctores y me bajo en la estación Iztacalco. Ese día salí más tarde de lo normal. Eran casi las 12. El andén estaba solo y el vagón venía con muy poca gente. Me senté junto a la puerta, como siempre, pegada a la ventana. En la siguiente estación, Bellas Artes, subió una señora. Iba muy bien vestida, falda larga, suéter color beige, un bolso antiguo colgado del brazo y el cabello perfectamente peinado en un chongo. Caminó despacio hasta el otro lado del vagón y se sentó justo frente a mí. Me llamó la atención porque no parecía una señora cualquiera. Se notaba impecable, casi como sacada de una fotografía vieja. Pero lo que me incomodó fue que me miraba, fijo, ni una sonrisa ni una expresión, solo esos ojos clavados en los míos, como si me estuviera viendo, estudiando o analizando. No lo sé. Al principio pensé que estaba dormida con los ojos abiertos, pero no. Se movía un poco, respiraba lento, solo que no parpadeaba nunca. Cambié de asiento para evitar su mirada, pero cuando llegamos a Chabacano, sin que yo notara en qué momento, ella estaba en el asiento frente al nuevo lugar que había elegido, otra vez viéndome sin decir nada. Me empecé a poner súper nerviosa. Me paré y caminé hacia el otro vagón. Pasé por el pasillo intermedio. Me senté lo más lejos que pude. En la estación siguiente, sin ruido, sin pasos, ella ya se había movido de asiento, casi muy cerca de mí. Ahí supe que no era normal. No había forma de que se moviera tan rápido. No la vi caminar. No escuché sus pasos. Solo aparecía, como si el tren fuera suyo, como si me estuviera cazando. Cuando por fin llegamos a la estación Iztacalco, me paré en cuanto las puertas se abrieron. Salí casi corriendo sin voltear atrás. Y justo cuando el tren empezó a cerrar las puertas, me atreví a mirar. Ella seguía adentro, sentada, viéndome sin parpadear, y mientras el tren se iba alejando, la mujer se me quedó viendo. Se quedó de perfil y solo volteó la cabeza, pero les juro que no parpadeaba. No movía más, ni una expresión en su cara. Nunca supe quién fue aquella extraña mujer. Si este video te ha gustado, por favor compártelo, dale like, déjame un comentario y dime qué opinas. Yo soy el tío Taku y te veo en el próximo video.